Y bueno, los comentarios siguen, se los hemos presentado uno a uno y por supuesto usted tiene su propio comentario. Entre a nuestras redes y déjenos saber cuál es, por supuesto, esta opinión que usted tiene al respecto. Señores, ¿a qué sigue ahora? ¿Qué peligros hay en este proceso que hay de aquí para el lunes, donde se va a tener que conseguir, digamos, qué va a suceder después? ¿Quién dice, quién presenta esa terna? Digámosle a nuestra audiencia cuál es el proceso y los peligros que esto tiene, por favor, licenciado. Sí, de hecho, bueno, ahorita la pelota la tiene el Congreso de la República, ¿verdad? Ya llegó la renuncia a la vicepresidenta, tendrá en primer lugar que aceptar la renuncia o no aceptarla, en su caso, tienen esa potestad. Con una mayoría absoluta de diputados, es decir, 80 de 158 diputados, sería la mayoría con que se debe aceptar la renuncia. Bueno, quedando vacante el cargo de vicepresidente, entonces le toca al presidente de la República proponer una terna de candidatos al Congreso de la República para que el Congreso de la República, con una mayoría calificada, aquí sí se necesita una mayoría de las 2/3 partes del número total de diputados, es decir, de por lo menos 105 diputados, para designar a este nuevo vicepresidente, que será el que concluya el periodo de funciones para el cual fue electo la vicepresidenta Valdetti. Ahora, este vicepresidente tiene que ser, de acuerdo con la Constitución, una persona que obedezca a los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, sobre todo en estos momentos que se está discutiendo esto. Capacidad, es importante que tenga la aptitud porque va a ser el coordinador de ministerios. Eso significa que no puede ser cualquier persona. Mira, y ojalá el vicepresidente pudiera tener la independencia de criterio necesaria, ¿verdad? Una independencia, digamos, incluso de tipo político partidista, para que fuera un personaje totalmente imparcial, idóneo, para que cumpla con esas funciones a cabalidad en el resto del periodo vicepresidencial. ¿Qué número tendría esa terna? ¿Hay un número específico? ¿Deben ser cuántos candidatos que presente el presidente? Tres candidatos. Así es. ¿Cuánto tiempo podría durar este proceso? Porque sabemos que la renuncia llega al Congreso de la República. Ellos tienen que verificar la firma también para ver si es verdaderamente de la vicepresidenta. ¿Darán sí o no, aceptarla o no? ¿Cuánto tiempo hay en lo que el presidente debe presentar esa terna y ellos escoger? Mire, si hay voluntad política se puede hacer inmediatamente. El mismo lunes, ¿verdad?, recibir la terna. El presidente dijo que el fin de semana iba a analizar los nombres. Yo sí le demando al presidente de la República que esa terna la prepare con base en esos méritos, ¿verdad? Creo que la población tiene el derecho, después de este calvario que ha sufrido, tiene el derecho de que se designe un vicepresidente con esas calidades. No puede ser que volvamos otra vez a caer en la designación de personas que no obedecen a ese tipo de méritos. Claro que si hay, como analista, persona, ¿qué cartas le ves desde tu punto de vista y desde tu experiencia de saber cómo es que se mueve esto y analizarlo constantemente? ¿Qué cartas tiene el presidente que tú consideres que pueda proponer, que tengan en alguno los criterios que nos decía Mario en este momento? Bueno, yo en este momento no me atrevería a pensar en algún nombre y planteo por qué. Uno, probablemente creo que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que llenan las características de capacidad, idoneidad y honradez. El problema es cuántos de estas personas capaces, idóneas y honestos están dispuestos a aceptar una vicepresidencia de la República a la par de un presidente que permitió y ha permitido, ha tolerado todos estos actos de corrupción que hoy por hoy se evidencian. Entonces es también desgastante para cualquier persona que pudiera llegar a la vicepresidencia de la República tener que asumir un cargo como la vicepresidencia de la República sin tener las condiciones necesarias, ni el tiempo tampoco, para poder depurar, por ejemplo, todo un organismo ejecutivo, para empezar a darle funcionamiento a cosas que no están funcionando actualmente, pero principalmente para dirigir un gabinete que yo creo que también debería ser renovado en el sentido de que miremos, por ejemplo, el ejemplo de Chile. Tenemos que ocurrió corrupción en algún momento y fue todo el gabinete el que se fue. Entonces, pero el tiempo que le quedaría sería muy corto realmente, como para hacer tanto así. Que es precisamente lo mismo que sucede con el tema del vicepresidente. ¿Quién está en condiciones de aceptar
creo que en este momento las condiciones de persona que le pueden aceptar al presidente de la República son más por condiciones de lealtad, más que por condiciones de capacidad. Ahí con lo que tú hablas de los leales, ¿no? De aquellos que son leales a él o que puedan necesitar ese tipo de escudos que tenía la vicepresidenta y que hoy se le quitó. ¿Sí? ¿Qué pasaría si se pone alguien ahí que en alguno de los momentos, como decía bien Mario, fuera de cámara, digamos que el presidente ya no estuviera ahí? Veamos ese escenario. Ese que está ahí al lado, como vicepresidente, podría quedar de vicepresidente aunque sea esos meses. ¿Cómo ves ese escenario desde tu punto de vista? No, yo creo que es efectivamente peligroso, es importante. ¿No? Yo creo que es importante precisamente por eso lo que planteaba Mario. Tiene que llenar estas tres características. Claro. Estas tres características es absolutamente necesario y creo que con Mario lo recalcamos mucho para la elección de las Cortes. No solo el presidente, el vicepresidente, sino también los diputados deberían de llenar estas calidades. Lastimosamente, aquí votamos por el que más aparece, por el que más plata gasta en campaña, pero no votamos por las capacidades. Vamos a ver cuántos de los diputados hoy por hoy o en estas elecciones nos van a proponer un plan de trabajo para el Congreso de la República, por distrito, no la agenda general, porque también el distrital tiene determinadas funciones que tiene que responder también a su localidad. Sin embargo, esto no se da, esto es un tema muy complejo que yo creo que debe ser una persona capacitada. No sé si exista alguien con esas cualidades que hoy por hoy pueda asumir el cargo en este gobierno. Perdón, me voy a atrever a decirles algo. Sugiérale al presidente a uno de los que están cerca, Mario y uno Gerson. Mario, ¿alguna sugerencia? ¿Habrá alguna? Es que como ciudadanía tenemos que saber si hay alguna oportunidad. De lo contrario, esto es peligroso, como usted bien lo decía. A ver, ¿usted le podría dar alguna sugerencia al presidente? ¿Habrá alguien cerca de él que pueda ser de confianza? Aunque por supuesto, yo sé que esto implica muchas cosas. Pero también, tal vez un paréntesis antes. Yo creo que lo que decía Gerson, los candidatos que va a inscribir el Tribunal Supremo Electoral deben tener esos méritos de capacidad, idoneidad y honradez. No solo ser mayores de 18 años y ser guatemaltecos de origen. Claro. Entonces, ese es un imperativo constitucional, ¿verdad? Y lo debemos demandar del Tribunal Supremo Electoral, que inscriba a personas con ese tipo de méritos. Candidatos para ocupar la vicepresidencia, bueno, por ejemplo, se me ocurre en este momento quien compitió con Otto Pérez en la primera campaña electoral cuando compitió contra Colón, Ricardo Castillo Sinibaldi, por ejemplo. Se me ocurre que podría ser un candidato, pues es idóneo, ha tenido un excelente desempeño a nivel del IRTRA y yo creo que podría ser. Yo creo que una de las personas que merece todo mi respeto que continúe en las filas del Partido Patriota es el diputado Oliverio García Rodas. Creo que pudiera ser, llena absolutamente el perfil, creo que hasta lo rebasa y creo que lo han subestimado también dentro del propio Partido Patriota, que ha estado ejerciendo una buena función dentro del gobierno y eso dentro del Congreso, y eso hay que reconocerlo. Ahora está, como bien dice Gerson Sotomayor, que ellos quieran también aplicar al cargo, ¿verdad? Claro. Vamos a hacer una pausa comercial, tenemos que regresar. Hay dudas que ustedes han presentado en redes sociales. ¿Dónde está la vicepresidenta? ¿Qué puede pasar? Porque hasta este momento ella goza aún de inmunidad. Ella aún es vicepresidenta de este país. De eso vamos a hablar con nuestros invitados, con ustedes, por supuesto. Regresamos. ¡Vamos! ¡No somos un grupo!
Vamos a continuar esta noche. Gracias por estar con nosotros hablando, por cierto, de este tema que ha captado la atención de todos los guatemaltecos, la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Vamos a hablar ahora de lo que sucedió y lo que está sucediendo en el Congreso de la República. La Junta Directiva del Congreso convocó para mañana a las 16 horas a los diputados para conocer la renuncia de la vicepresidenta. La Junta Directiva hemos llegado a la decisión de convocar para el día de mañana a las 4 de la tarde al Pleno del Congreso para que darles a conocer la nota que hemos recibido y que se haga el mecanismo de la autenticidad de esta nota. Y durante esta sesión los diputados deberán verificar la autenticidad de la renuncia de la mandataria y posteriormente votar para aceptarle o no la dimisión al cargo. Depende de lo que digan los diputados en el Pleno, porque vamos a hacer la consulta, si es una comisión o si son algunos miembros de la Junta Directiva los que vayan y verifiquen que eso es lo que debe de realizarse, y en base en eso pues ya regresaría estas personas a informar al Pleno del Congreso de que se verificó que es auténtico el documento que estamos recibiendo, y en base en eso se tomará por votación la decisión de si se acepta o no la renuncia. De acuerdo con la Constitución, la vicepresidenta continuará en el cargo hasta que el Congreso le acepte la renuncia. Para eso es necesario 80 votos. No. Primero es constitucional. Y dos, nos hemos puesto nosotros como Junta Directiva, hemos estado cabalmente conversando de ese tema, si 24 horas, si para el domingo, si para el lunes. No. Y decidimos que tiene que ser mañana, a las 4 de la tarde. ¿Presidente, decir que oficialmente estará bien? Pues en este momento sí, hasta que no verifiquemos, porque dentro de las atribuciones del Congreso es cabalmente aceptar o no la renuncia del presidente y vicepresidente. Y es pertinente aclarar que la comisión pesquisidora encargada de evaluar si hay motivos para retirarle la inmunidad a Roxana Baldetti continuará su proceso hasta que el Congreso le acepte la renuncia. Si no es aceptada mañana, sigue en pie la citación para el lunes a las 11 horas. Nos sorprendió, nosotros entregamos la nota ya citando a la vicepresidenta a las 3 de la tarde. Se le hizo cita y la sorpresa fue que a las 4 y pico ya estábamos enterados de que había firmado la renuncia. Como comisión pesquisidora, nosotros procedemos por el momento a seguir en sesión permanente, tomando en cuenta que la renuncia de la vicepresidenta aún no ha sido aceptada en el Pleno del Congreso. Si algo pasase durante el fin de semana, el día de mañana o el domingo, quisiera explicar que la comisión pues completamente se inhibiría de conocer, dado el caso que ella ya no sería vicepresidenta. Eso sí, el Congreso le aceptará la renuncia. Mientras tanto, como comisión, estamos en sesión permanente, estamos en pleno permanente y seguimos con las citaciones hechas para el día lunes, como hoy lo pudieron ustedes ver en la reunión que se llevó de comisión pesquisidora. Esperamos que el Pleno convoque para conocer la renuncia de manera urgente, es lo que el pueblo de Guatemala quiere, es lo que correspondería, y nosotros actuaremos como comisión pesquisidora de manera consecuente. En ese sentido, si la renuncia es aceptada por el Congreso de la República, nosotros nos inhibimos de conocer, reportamos al presidente de la Junta Directiva, el quien tiene que presentarle directamente a la Corte Suprema de Justicia la inhibición. Algunos diputados ya se pronunciaron sobre la renuncia de Baldetti. Partidos políticos estarían dispuestos a aceptarle la renuncia por considerar que el pueblo así lo quiere y porque ella misma la puso a disposición. ¿Usted como diputado aceptaría esa renuncia? Por supuesto.
¿Cuáles serían los motivos por los que cree que se debe aceptar esa renuncia? Bueno, porque el pueblo de Guatemala está demandando el esclarecimiento del caso. Hay dudas sobre la participación de la señora vicepresidenta en este acto que se le imputa. Entonces, para beneficio del pueblo, es conveniente que ella expedite el camino, se den el camino, para que no existan dudas y se retorne a la paz social. Si eso cae por su peso, si íbamos a darle el voto para quitarle el antejuicio, sin lugar a dudas, la bancada estará considerando la posibilidad en la misma línea. Cae por su propio peso. Eso significa que sí. Cae por su propio peso. ¿Usted como diputado le aceptaría la renuncia? Sí, hay que aceptarse. Yo se la aceptaría. Creo que es una buena válvula de escape política y ojalá que esto venga a tranquilizar las cosas y que continúe el proceso como está. Verificar, certificar que en efecto es la firma de ella y que por voluntad propia lo hizo, por lo tanto nosotros no vamos a ir en contra de la voluntad de ella, que se está sometiendo a un proceso y al debido proceso judicial, creyendo en la justicia guatemalteca. Por lo tanto, nuestro voto sería respaldando esa voluntad popular y la voluntad de la propia mandataria, que en este momento está presentando su renuncia. ¿Qué va a pasar? De hecho, a las 19:10 de hoy día, el Congreso de la República recibió la carta de renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, en la cual argumentó los motivos por los que prefería dejar el cargo. De hecho, lo escribió así: ahora surgen opiniones encontradas, razón por la cual he decidido renunciar a la vicepresidencia de la República y con ello renuncio a la inmunidad que la ley me confiere, con el fin único de colaborar con todas las investigaciones que conlleven a dar con los responsables, escribió Baldetti. Bueno, hemos visto entonces cuál es la situación en este momento. Continúa Roxana Baldetti siendo la vicepresidenta de Guatemala y esto supone, porque el cargo así lo conlleva, que continúa teniendo inmunidad por el cargo de vicepresidenta, lo cual quiere decir, y quiero hacer la pregunta a Gerson, tal vez me puede ayudar, ella en este momento podría salir del país en un vuelo comercial y nadie tendría por qué detenerla. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo? Totalmente. En este momento la vicepresidenta de la República podría abandonar el país, es más, con equipaje diplomático, pasar tranquilamente por cualquier aeropuerto a donde vaya y no hay absolutamente nada. Mantiene su antejuicio hasta que el Congreso acepte la renuncia y por supuesto lo que esto significa también es que es hasta el último momento, hasta que el Congreso de la República conozca y diga aceptamos la renuncia de la vicepresidenta de la República, hasta ese momento se puede iniciar la investigación y para eso que conlleve un arraigo, conlleve orden de captura, etcétera, etcétera. Lo que pudiera dilucidar de una investigación es hasta el momento que se da. No se va a dar inmediatamente porque no se había iniciado formalmente investigación contra la vicepresidenta de la República. Llevará su tiempo de investigación y esto dependerá del avance del caso de Sisi. Para algunos sectores ya ha sido este tema muy delicado, que se hubiese desaparecido de la nación. Legalmente, ¿qué se puede hacer, licenciado? Bueno, de hecho, la licenciada Ana Lucía Lejos, claro, presentó un recurso de exhibición personal para establecer pues cuál era la situación personal de la vicepresidenta. Y efectivamente el juez o la juez se constituyó en la residencia, en la casa presidencial creo que fue, y estableció que efectivamente ahí estaba la vicepresidenta y ella la recibió y la atendió con sus abogados, por supuesto. Pues ese podría ser un mecanismo, ¿verdad? Si hubiera algún tipo de duda, ¿verdad? Ya lo utilizó, digamos, la licenciada Alejos para, pues si hay preocupación en ese sentido, para plantearlo. Pero no se puede pedir, digamos, un arraigo, no se puede pedir otro tipo de medida de coerción o cautelar, porque, como ya lo hemos señalado, pues goza de la inmunidad que le confiere el cargo. Y eso es muy bueno presentarlo, Emilio, en este momento a la población, porque ha surgido, por supuesto, una gran cantidad de información y de desinformación también, claro, en los diferentes medios, redes especialmente. Decían que el avión de la vicepresidenta estaba listo desde las 3 de la tarde, que escuchaban, que salía, y hay que tener mucho cuidado también con lo que nosotros podemos informarle a usted, hasta no tener verificadas
y hasta no tener las pruebas de situaciones de este tipo, pues no podríamos jamás presentárselas. Entonces hay que ser cuidadoso de dónde captamos la información que nos llega, porque al final esto entorpece todo este proceso que de alguna manera podemos, sin tener ninguna posición, calificar de exitoso, porque al final de cuentas la justicia de nuestro país la que está desarrollándose en torno a este caso, ¿no? Hablemos un poquito de lo que hizo el Congreso, ¿no? De citar para mañana para poder hacer esta reunión. Explícame un poquito a la audiencia qué es esto y es hasta ese momento en el que se va a lograr algo como para ya poder tenerla aquí en Guatemala si es que así el Congreso lo decide. Bueno, digamos, la citación de aceptarle, la situación de aceptarle o no la renuncia es un mandato constitucional del Congreso de la República. Claro. Y esto lo que conlleva es que no hay tiempo determinado para que el Congreso conozca a partir de la presentación de la renuncia. Esto pudo haber sido hoy mismo en la noche, la sesión del Pleno del Congreso de la República, sin ningún problema. Se ha convocado para el día de mañana a las 4 de la tarde, solicitándoles a todos los diputados, que tenemos que entender que también están en campaña, la mayoría de ellos, entonces que abandonen los meetings, que abandonen toda la campaña y vayan al Congreso de la República a sesionar para conocer, uno, la autenticidad de la firma y dos, pues aceptación de la renuncia de la vicemandataria. Creo que es importante que analizar la correlación de fuerzas que están dentro del Congreso de la República. Hoy por hoy, esta renuncia, creo yo que ni los diputados del Partido Patriota van a poder decir no aceptamos la renuncia de la vicepresidenta. Ha sido una manifestación propia del presidente de la República decir que fue de ella, que surge de ella, en teoría. La renuncia, y esto obviamente condiciona que los propios diputados patriotas inclusive deberían de decir sí aceptamos la renuncia de la vicemandataria y por supuesto en espera también de que el Congreso de la República pudiera elegir al mejor de los tres que el presidente de la República pudiera proponerles para ocupar el cargo. Mario, ¿algún comentario al respecto de esa reunión de mañana a las 4 de la tarde? ¿Tenemos que esperar entonces que hasta mañana a las 4 de la tarde el Congreso nos diga si me pongo del lado de la ciudadanía o no? Así es, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Pero yo creo que el Congreso no debiera de deliberar demasiado porque la misma vicepresidenta en su carta de renuncia dice que ella está dispuesta a someterse, ¿verdad?, a la investigación, a las pesquisas que sean necesarias por los tribunales de justicia, por el Ministerio Público. En consecuencia, pues, yo creo que el Congreso debe ser consecuente con incluso esa petición que está haciendo la vicepresidenta Valdetti y, por supuesto, también con ese clamor popular, ese clamor ciudadano que se sigue manifestando y que está exigiendo que haya justicia ante todo, ¿verdad? No es suficiente la renuncia, sino que haya justicia, que se esclarezca verdaderamente si ella tuvo una participación en los hechos punibles que están siendo investigados o no, porque tiene y debemos respetarle su legítimo derecho de inocencia, presunción de inocencia, que se mantiene y se mantendrá durante toda la investigación y durante todo el proceso penal, como cualquier ciudadano. Claro que sí. Nadie sobre la ley, todos iguales delante de la ley. Así Ese es el principio. Vamos a ir a un corte, pero regresamos con mucho más, porque hoy el Noticiero Guatevisión, para servir a su ciudadanía, llega hasta las 11 de la noche, así que quédese con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hoy es viernes, no se preocupe, vamos a tener las inolvidables, por supuesto, que ya están a punto de que se las presentemos. Pero antes vamos a ir a ver más manifestaciones de la ciudadanía en este día. Manifestantes que se aglomeraron afuera del Congreso de la República gritaban estas consignas. En este cartel se lee el siguiente mensaje: un nuevo amanecer ha llegado, Baldetti ha renunciado. La euforia era tal que no importaba en dónde dar saltos de emoción. En otros simplemente se leía: Guatemala, el pueblo te quiere. Luego el grupo de manifestantes regresaron otra vez a la Plaza de la Constitución. Mientras tanto, afuera de la casa vicepresidencial, todo transcurría con normalidad. No hubo incremento de las fuerzas de seguridad. Únicamente se encontraba una autopatrulla y 2 vehículos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, que tienen a su cargo la vigilancia y el resguardo de la vicepresidencia. Por unas elecciones en paz, Suseli Contreras y Jorge Hernández. El mundo también ha fijado sus ojos en lo que ocurre en nuestro país. Varios medios internacionales brindaron la información de la renuncia de la vicepresidenta. Una última hora con el texto: vicepresidenta de Guatemala renuncia en medio de escándalo de corrupción, mientras que la agencia de noticias CNN en español tuiteó @Otto Pérez Molina, : la vicepresidenta renuncia al puesto y por tanto renuncia a la inmunidad. Reuters en español: vicepresidenta, #de Guatemala renuncia en medio de escándalo de corrupción. La cadena internacional AP emitió en última hora: Pérez Molina anuncia que la vicepresidenta Baldetti ha renunciado tras escándalo. La cadena de televisión Telesur tuiteó Congreso #Guatemala evaluará la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Por unas elecciones en paz, Alejandra Martínez. Ahora veamos cómo reaccionaron las redes sociales. La vicepresidenta Roxana Baldetti renunció al cargo y con ella sus cuentas de Twitter y Facebook desaparecieron. El pueblo salió a celebrar a las calles, pero también lo hizo en las plataformas sociales, que se saturaron de opiniones, manifestando toda clase de emociones. El perfil Movimiento Académico de Cambio, MAC USAC, expresó: aplausos. Pueblo de Guatemala, hemos despertado del sueño profundo y cuando unificamos luchas somos un gigante haciendo temblar cualquier gobierno. Marvin Q escribió: el primer coro del himno nacional de Guatemala. Rudy Yotán optó por colocar una imagen con el texto: el pueblo unido jamás será vencido. Lily Jordan afirmó: gracias a Dios y al pueblo que demostró que sabe luchar, Dios bendiga a Guatemala y que se haga justicia. Eunice Gómez señaló: excelente noticia, Guatemala ha hablado. Renuncia ya no fue solo un movimiento en las redes sociales, fue la voz del pueblo. Comentó: pueblo de Guatemala, no es suficiente la renuncia, que devuelva todo lo que ha robado. Las propiedades tienen que ser confiscadas y que pague con cárcel como un vulgar ladrón. De esta misma manera, usted también puede expresarse en nuestras redes, donde será grato conocer su opinión. Ahora les invito a que continúen en sintonía para seguir bien informados. Y tras la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, los guatemaltecos transmitieron su sentir en las redes sociales, en donde especialmente los memes no pudieron faltar. En las redes sociales, los guatemaltecos se mostraron sorprendidos ante la noticia de la renuncia de la vicemandataria Roxana Baldetti. Y los memes no se hicieron esperar. Estas burlas gráficas que aparecen en pantalla son solo algunas muestras de los muchos comentarios y pensamientos que circulan en la red. Algunos utilizaron el #renunció Baldetti. Algunos de los memes mencionan que Baldetti se fue a otro país, otros que el gran ganador es el pueblo, todos con una alta dosis de sarcasmo chapín. Por unas elecciones en paz, Esli Melgarejo y Estíbaliz Contreras. Bueno, hemos visto cómo también a nivel internacional se está viendo esta noticia que sucede en Guatemala. ¿Cuál es el mensaje para el resto del mundo? Bueno, yo creo que en primer lugar a Guatemala le corresponde en este momento
hacer una agenda de qué es lo que espera Guatemala, qué es lo que quiere Guatemala, cuáles son esos cambios importantes que hay que hacer. Hay que modificar la ley electoral y de partidos políticos y ahora le toca presionar al Congreso de la República para presionar ese cambio. Pero primero tenemos que definir una agenda compartida como país, no como nación, sino como un país plurinacional, con el respeto debido a todos y cada uno de los sectores que representan este país. Y ante todo, pues decirle a la población que la renuncia no significa que merme nuestra capacidad como ciudadanos de seguir abanderando luchas positivas para este país. Por el contrario, tenemos que seguir adelante y pensar cada día más en lo que nos toca como ciudadanos responsables que debemos ser. Claro que sí. Mario. La clase política también debe saber que este mensaje es para la clase política, no es solamente para la vicepresidenta Baldetti o para el gobierno. La clase política durante 30 años ha estado pues simple y sencillamente manejando esto para sus intereses eminentemente personales y particulares. Ellos deben saber que ocupar un cargo público es para los efectos de el interés general, el interés nacional, no para beneficiarse ellos, de ninguna manera. Entonces, el proceso de reforma política e institucional del cual menciona Gerson es imperativo. No es cuestión nada más de, bueno, ya se terminó esta crisis y entonces terminada la crisis, pues volvemos otra vez a lo mismo como pasó en el año 93. Debemos profundizar los cambios. Los guatemaltecos están exigiendo que verdaderamente tengamos una democracia institucional y que no tengamos una fachada de democracia. Están exigiendo un verdadero Estado de Derecho, un imperio de la ley. No queremos el Estado fallido que hemos estado viviendo. Y para eso, pues, debemos, ahí sí, con coraje y valentía, seguir exigiendo los cambios que se necesitan para que vivamos en una verdadera democracia. Pues muchísimas gracias a los dos por su colaboración, por habernos dado de su tiempo hoy en este noticiero Guatevisión que va a 2 horas. Vamos a seguir con mucha más información todavía. A continuación, un repaso a grosso modo por la vida de Roxana Baldetti. Ingrid Roxana Baldetti Elías nació un 13 de mayo de 1962 en la ciudad de Guatemala, de familia conservadora y católica. Se graduó como maestra de educación primaria en el Colegio El Sagrado Corazón de Jesús. Obtuvo la licenciatura de periodismo en la Universidad San Carlos de Guatemala. Mario David García fue su mentor en sus inicios como periodista. Trabajó para el noticiero Aquí el Mundo como encargada de la información internacional, de los corresponsales y gerente de ventas desde principios de la década de 1980 hasta 1988. Aquí el Mundo cerró en junio de ese mismo año tras el intento de golpe de Estado que se dio contra el gobierno de Vinicio Cerezo. Luego, Baldetti Elías, junto con el periodista Óscar Masaya, quien también integraba el equipo, fundó TV Noticias en 1989 y después, durante el gobierno de Serrano Elías, se encargó de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Desde entonces ya se le señalaba de obstruir a la prensa, oficio que ella misma desempeñó. Recordemos el momento en que ella, como vocera de la prensa en la época del gobierno de Serrano, favoreció la censura de los medios de comunicación cuando tuvo lugar el intento de golpe de Estado por parte de Serrano. En 2001 se involucra de lleno en la política y por invitación del ahora presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, funda el Partido Patriota. En 2003 participa como candidata en la 6ª casilla de la lista nacional y es elegida como diputada al Congreso de Guatemala. Durante el periodo legislativo 2004-2005 presidió la Comisión de Gobernación, impulsando iniciativas de ley relacionadas a la seguridad ciudadana. Se desempeñó como tercera vicepresidenta de la Junta Directiva en el periodo legislativo 2005-2006. Y fue presidenta de la Comisión de Legislación en el periodo 2006-2007. Durante la Asamblea General del 2009 fue electa secretaria general del Partido Patriota. En mayo de 2011 es inscrita como candidata a la vicepresidencia de Guatemala junto a Otto Pérez Molina por el Partido Patriota, convirtiéndose en la primera vicepresidenta en la historia de Guatemala al ganar las elecciones. En 2013 empiezan los dolores de cabeza para Baldetti, y es que el diario El Periódico publicó detalles de compras millonarias en propiedades lujosas hechas por la vicemandataria. La publicación se llamó Un cuento de hadas sin final
feliz. Desde ese 2013, las denuncias han sido constantes en la vida política y personal de Roxana Baldetti por medio del semanario El Peladero, suplemento de El Periódico. En 2014 se asoció a su secretario privado Juan Carlos Monzón a una red criminal dedicada a robar carros a mano armada. Ello también fue denunciado. Luego salió a luz un contrato turbio entre el gobierno y una empresa israelí que pretendía limpiar el lago de Amatitlán. En ese negocio se involucraba a la vicepresidenta de la República. El 25 de abril de 2015, tras conocerse el desmantelamiento de la red de contrabando La Línea, diferentes sectores de la sociedad realizaron una manifestación pacífica en la Plaza de la Constitución. También se llevaron a cabo otras manifestaciones en algunas cabeceras departamentales en el interior del país. La manifestación pidió la renuncia de la vicepresidenta porque su secretario privado Juan Carlos Monzón fue acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de ser el cabecilla de la banda denominada La Línea. Este día había aproximadamente 20.000 personas procedentes de la ciudad de Guatemala. El 7 de mayo la Corte Suprema de Justicia da luz verde para que el Congreso de la República nombre a una comisión pesquisidora para que investigue a Baldetti. El 8 de mayo, el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, da a conocer a eso de las 5 de la tarde en conferencia de prensa que Roxana Baldetti renuncia a su cargo. La población sale a las calles a manifestar con júbilo la noticia. Por unas elecciones en paz, Miguel Salay.